noches, bienvenidos a todos. Fabián, el auditorio es tuyo. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias Marco. Gracias hermano. Solo les pido que por temas logísticos denme 2 segunditos hasta acomodar presentación y demás, porque más allá de la, digamos, de la fase teórica, porque ya tuvimos 2 días de reflexión densa en materia teórica, así es que más bien mil disculpas si es que digamos, rayamos mucho en el tema más filosófico. El día de hoy quisiera traer un ejercicio para hacerlo acá en clase de manera presencial, dinámica y participativamente, y legarles un trabajo también para que puedan gerenciarlo, elaborarlo, no sé, debatirlo también ya para el cumplimiento de la tarea del módulo, ¿no? No sé para cuándo teníamos que entregarlo, Marco, si me puedes Tenemos aclarar. 10 días para hacer esto, o sea, tenemos 10, 12 días. Así tenemos el tiempo suficiente para que no nos coja los apremios ni los apuros y tengamos la tranquilidad suficiente para hacerlo. Genial, entonces hay tiempo. Bien entendamos que el trabajo que se está haciendo, que se está construyendo, tiene, digamos, una intencionalidad, y esa intencionalidad no necesariamente es el cumplimiento de notas, ¿no? Sino es la socialización del conocimiento, el debate y la construcción de nuevos sentidos en función del conocimiento, no de quienes estamos en este momento como roles, digamos, en el rol de facilitador solamente, sino sobre todo ustedes quienes tienen el know-how, quienes tienen en la praxis, en la práctica del día a día, conocimientos vastos en materia de intervención, de evaluación, de sistematización de experiencias. Cuando Marco trabaje parentalidad, también se darán cuenta que trabaja muchísimo la noción y las relaciones de parentalidad en la intervención, y así por el estilo con William y demás compañeros. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a aplicar una herramienta de análisis psicosocial, de la psicología social aplicada, ¿no? Vamos a realizar algún análisis, y quisiera que ustedes me ayuden a elaborar ese análisis de problematización en materia de cuidados, ¿no? Sabemos que son necesarios, sabemos que conminan y cuestionan al sistema democrático. Ahora vamos a ver si en realidad hay problemas alrededor de la noción cuidados. Ya vimos la teoría, ahora vamos a ver si es que en nuestro día a día encontramos esto que se llama problema, ¿no? La problematización siempre es necesaria y es básica en el momento de cualquier tipo de planear una intervención. Muchas veces estamos vinculados a servicios. Esos servicios, en efecto, tienen una problematización sobre la cual o sobre la base de lo cual se proyectan acciones planificadas, ¿no? Eso se llama política pública. Es decir, trabajamos políticas públicas porque existe una problematización, y esta problematización viene o deviene de un ejercicio previo que lo vamos a hacer el día de hoy. Y el marco se fue. Aquí estoy. Ah, ya, está bien. Sí, sí. Cuente. ¿Esperamos un poquito más o le No, damos ya? podemos comenzar ya. Dele, estamos con 53 en este momento. Me imagino que se van sumando. Ya. Para Muy bien, para muchos de nosotros y de nosotras, a lo mejor el tema cuidados es algo de novedad absoluta, aunque lo hacemos de manera constante desde el mismo día que nacemos. Somos parte del sistema de cuidados. El sistema de cuidados es mucho más cotidiano, es más carne, es más sensible, es más sentible, percibible que otros sistemas con los que nosotras nos identificamos como el sistema de protección de derechos, por ejemplo, con los sistemas de protección social, con los sistemas de protección, sí, social por Mañana te la tomas de políticas. mañana.
a las por, 8 de la poli- mañana. por políticas, por políticas de aseguramiento no contributivo llamadas bono de desarrollo humano con componente variable, bono de los 1000 días, etcétera, etcétera, ¿no? Esas políticas configuran un sistema, ese sistema de protección social que genera un piso de protección. ¿Qué es un piso de protección? Es la generación de condiciones mínimas para el sostenimiento de la vida, sí, pero ese sostenimiento de la vida cuando esa supuesta autonomía o esta construcción de autonomía sí es insuficiente o no existen herramientas suficientes en los sujetos para poder hacerla, para poder construirla, para poder generarla. Por eso existe una inyección de recursos. Es decir, las familias por sí solas no pueden generar recursos, no pueden construir a través de la dinámica económica que tienen en sus núcleos familiares los suficientes ingresos como para sostener la vida. Son personas que están bajo la línea de empobrecimiento, son las personas que viven mensualmente con menos de 36, $39, no recuerdo bien en dónde está la línea de pobreza extrema. Ahí se justifica la inyección de ese recurso. ¿Por qué? Porque hay un problema. Estoy simplemente relatando y ejemplificando para luego construir nuestro propio análisis, ¿no? Entonces, los pisos o el piso de protección tiene un asidero en la incapacidad de los sujetos en sostener la vida, en generar, o más bien, en que no existe la posibilidad, por ejemplo, de comprar medicinas, y sin esas medicinas la vida a lo mejor no es posible. Hay imposibilidades para conseguir alimento, y obviamente sin alimento la vida es imposible. Hay imposibilidades para poder comprar útiles escolares y para poder generar atención en salud. Y si no tenemos atención en salud, sobre todo, pero también educación en cierta forma, pero si no tenemos la posibilidad de comprar medicinas o hacernos atender a nuestros guaguas, etcétera, etcétera, pues imposible. Imposible que se dé la vida, o al menos la vida con cierta calidad y dignidad. Ojo que la doctrina de los derechos humanos se sostiene en una noción o en una cognición de dignidad. Hay derechos humanos porque necesitamos dignidad, necesitamos verbalizar la dignidad. ¿Ya? Entonces, por ello se dan estas políticas de aseguramiento no contributivo. ¿Por qué se llaman políticas de aseguramiento no contributivo? Aseguramos el sostenimiento de la vida. ¿Y por qué no contributivo? Porque el sujeto recibe una subvención, no está obligado a devolver ese dinero, ese recurso. Me dan el recurso, me dan la plata y no tengo que devolver en físico, tengo que cumplir algunas prerrogativas, pero esas prerrogativas están también afincadas en la idea de la sostenibilidad de la política pública, de la sostenibilidad de ese sistema de protección social. Entonces yo puedo recibir como jefe de hogar o como jefa de hogar un recurso para poder cuidar o para poder coadyuvar en el cuidado de mis guaguas. ¿Y cómo el Estado entiende que estoy caminando hacia el cuidado real, efectivo, eficaz de mis guaguas? Pues básicamente pidiéndome una corresponsabilidad. A mí decía el día de ayer en en la charla grabada, no me gusta tanto la noción de corresponsabilidad, sino de reciprocidad, pero el Estado no está en este momento en un estadio de desarrollo verbal, discursivo y pragmático para decir vamos hacia la reciprocidad o hablemos de la reciprocidad. No, entendemos todavía en una fase más transaccional, ¿no? Últimamente entendemos más aún la transaccionalidad, ¿no? Cuando tenemos que volver casi a foja cero, ¿no? Se habla desde distintos espacios de la cultura de la legalidad, ¿no? ¿Qué significa eso? La cultura de la legalidad es cumplir la norma, creer que la norma es necesaria y hacernos responsables por debatir nuevas normas. Pero eso es harina de otro costal. Solamente era el ejemplo para decir que estamos retornando casi que al huevo. Pero bueno, volviendo a, son políticas de aseguramiento no contributivo porque también existen de las otras, ¿no? De otro tipo de políticas, en donde nosotros regresamos o retornamos la inversión que se nos asigna a través de la devolución sí, del recurso o generando empleabilidad, son políticas de corte redistributivas, etcétera, etcétera.
Esas políticas de protección, claro que son políticas de cuidado, por supuesto, cuidado de la vida, aseguramiento de la vida, aseguramiento de la reproducción, ¿sí? Y de precautelar de que la vida de las siguientes generaciones también tengan mejores condiciones. ¿Por qué se da esta suerte de retribución de cuidado para con nuestros guaguas, por ejemplo, quienes reciben el bono de desarrollo humano? ¿Sí? Porque primero apelamos a la responsabilidad, el Estado apela a la responsabilidad de los titulares de los bonos, porque los bonos no tienen o no deben tener una mirada episódica o transversal. Episódico, tengo un problema hoy, necesito el bono. Transversal, hoy necesito un bono, mañana no sé. La política pública tiene que mirar a largo plazo, ¿sí? Y si bien recibo el bono de desarrollo humano como jefe o jefa de hogar para que el día de hoy los guaguas coman, para mañana a lo mejor el bono no llega, ¿sí? A lo mejor hay una crisis brutal económica a nivel mundial, peor que la pandemia, y el bono ya no existe. Entonces necesito generar condiciones de los guaguas, condiciones de sostenimiento de vida, de calidad de vida, ¿sí? Para que en las siguientes generaciones no tengamos que recibir el bono de desarrollo humano para tener calidad de vida y vida digna. Todo lo que estoy relatando tiene que ver con no solamente la política, sino tiene que ver con esta palabrita que se coloca al principio del módulo que se llaman sistemas, sistemas de cuidado, que se llama sistemas. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos, ¿sí? Que producen un valor agregado. ¿A qué? A unas entradas. Y que produce resultados, son las salidas. ¿Sí? Hay un montón de sistemas en nuestra vida, ¿sí? Nuestro cuerpo es un sistema, ¿sí? Inyectamos un montón de cosas a través de la comida, a través del sol, que se yo, la energía, la vitamina D, ¿sí? Se genera porque recibimos rayos solares, a través del oxígeno, a través, qué sé yo. Esos son los inputs. ¿Qué es lo que hace nuestro organismo? Lo convierte en nutrientes, lo convierte en energía. La proteína lo transforma en energía, por ejemplo, ¿no? La transforma en un valor agregado que me permite sostener y mejorar la calidad de existencia, ¿no? De mi vida. Y tengo un resultado, me enfermo menos. Claro, la enfermedad puede ser una variable de salida, ¿no? Si me enfermo más o menos, es un indicador de calidad de vida. Pero también hay otras variables de salida, ¿no? Tengo mejores relaciones de filiación, ¿sí? Filiación, relaciones familiares, relaciones de amistades. Claro, no estoy deprimido, no estoy triste, no. Estoy contento, alegre, porque también tengo otro input, ¿no? El abrigo, el cariño, el cuidado. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que generan valor agregado en el momento que pivotean entre sí, háblense los servicios, los que ustedes brindan, ¿sí? Y a ese sujeto que viene en condiciones de desprotección, resulta que generamos un valor agregado, ya no está en desprotección. La política de protección social busca eso, que ya no esté en desprotección. Entonces, un sistema de protección de derechos lo que busca es que las condiciones en las que estaban los sujetos en el momento del análisis dejen de ser tales y regresen a, entre comillas, una normalidad. Esa normalidad va a estar dada por lo que la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas tienen en su vida. Esa es la normalidad para nosotros. Nuestra normalidad no es nórdica, no es de Noruega, no es de Suecia. No, nuestra normalidad es ecuatoriana. A lo sumo podemos hacer análisis comparativos con Colombia, con Chile, con Venezuela, qué sé yo. Análisis comparativos. Pero nuestro denominador común sí es el ecuatoriano, ¿no? Entonces es nuestro parámetro de reflexión. Entonces resulta que los sistemas de cuidados también tienen que ver con la protección de derechos. La protección es un caso, digamos, la protección de derechos surge o se implementa en el momento de que el piso de garantía falló. ¿Qué es un piso de garantía? Es el piso generado por un cúmulo de servicios también, ¿sí? Privados, públicos, comunitarios, ¿sí? Por ejemplo, cuando no hay empleo, ¿sí? Perdón, una persona está empleada, recibe un recurso, un salario,
más o menos adecuado a sus necesidades, eso es la harina de otro costal, pero pierde el trabajo. Y en el momento que pierde el trabajo, cae hacia un piso de protección. Y ese piso de protección requiere, a lo mejor, o esa persona en ese piso de protección requiere un insumo. ¿Para qué? Para que después de un tiempo regrese nuevamente a convivir en ese piso de garantía de derechos porque ya consiguió un empleo. ¿Cuál puede ser el input para que este sujeto, en esta noción de cuidados, también regrese a el piso de garantía? Pues básicamente, no sé, capacitación o ser sujeto de crédito o qué sé yo, muchas cosas, ¿no? El piso de protección no puede ser la constante. El piso de protección es temporal, necesita ser temporal. No podemos vivir en emergencia permanente. A propósito de los decretos de emergencia, no podemos vivir en emergencia. El estado de excepción no puede ser un estado de normalidad, así como el estado de protección no puede ser un estado permanente de convivencia. ¿Por qué? Porque en un piso de protección estamos en una situación emergente, en una situación anómala sobre la cual el Estado interviene, ¿sí? Y alrededor de la cual se generan condiciones para superar esos condicionantes y también promover que el Estado deje de preocuparse, al menos por el momento, de mi caso particular. No sé si ahí queda un poco más claro la diferencia entre lo que significa sistemas de protección y también sistemas de garantía de derechos, ¿no? ¿Qué es un sistema de garantía? ¿O por qué está conformado un sistema de garantía? Pues está conformado por los servicios de desarrollo infantil, los servicios educativos, los servicios de salud, los servicios, no sé, de apropiamiento y empoderamiento económico, qué sé yo. ¿Sí? Allí están los servicios de garantía. La escuela es un servicio de garantía, de piso de garantía. Y es un servicio de cuidado, por supuesto que es un servicio de cuidado. ¿Qué hacemos si no en la escuela que cuidar? Cuidar el desarrollo integral, que el desarrollo cognitivo esté acorde a los estándares. ¿Qué hace un médico, una médica? ¿Qué hace un profesional de la salud? Cuando revisa la curva de crecimiento, ver que esté en el rango de tolerancia, que la talla y el peso, cuidar que la talla y el peso estén dentro de los márgenes normales de crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, vamos, todo el tiempo en el Estado, al menos en el frente de lo social, también en el económico de alguna manera, pero sobre todo en el social y también el de seguridad en alguna forma, pero sobre todo en lo social, procuramos cuidarnos, autocuidarnos, ¿sí? Entonces, vamos ya construyendo sentidos más concretos, ¿no? ¿Cómo se construyen los sistemas de cuidados desde lo público? Pues a través de políticas públicas. Un sistema de cuidado puede ser una política pública estructural, pero los servicios o los programas también son política pública. ¿Cuándo existe una política pública? ¿Por qué se dan las políticas públicas? Primero, las políticas públicas son como un intérprete, ¿no? Como cuando necesitamos para dialogar con alguien que habla mandarín o que habla árabe o qué sé yo, una persona que haga de intermediario, que me permita entender, que me traduzca lo que dice la otra persona para que yo también pueda interactuar. Es decir, un momento previo a, no hay una interacción directa, hay un momento previo a. Las políticas públicas son intérpretes de las necesidades sociales versus las capacidades de solución del Estado. Muchas veces lo que hace el Estado no es solucionar problemas, sino es administrar los problemas. ¿Por qué administra los problemas? Porque a lo mejor el problema es tan complejo que en este momento lo que es necesario es básicamente apaciguar los efectos. O que la curva no sea exponencial. Lo que es una curva exponencial, esa curva que tiene un comportamiento descontrolado hacia el infinito. No, a lo mejor lo urgente en este momento es controlar ese crecimiento y en lugar de que sea exponencial, que la curva sea logarítmica, ¿no? Que es una fase de crecimiento, es el comportamiento logarítmico, fase de crecimiento y amortiguamiento. No baja del todo, no. Amortivo, o sea, el crecimiento cada vez es cero, el crecimiento. No digo que el problema, ¿sí?
pero el crecimiento es la tasa de cambio, es cero, hasta que se vuelve una constante. En el momento que se vuelve una constante es mucho más plausible para el Estado actuar para, en cambio, bajar hacia cero. Un problema, pero eso casi nunca se da. A lo sumo se llega al amortiguamiento, porque la mayoría de problemas relacionados o relativos al cuidado están en fase exponencial. ¿Por qué? Somos una maravilla de sociedad, porque no tenemos el cuidado como centro de reflexión para nuestra democracia y para nuestras planificaciones y para nuestra vida en la intimidad, sí, de nuestra familia. Bien, volviendo a la noción de las políticas públicas, porque son es necesario, digamos, que entendamos este acápite, porque la acción que ustedes tienen en territorio, cada intervención que ustedes hacen en territorio, tiene una razón de ser, no es episódica, no es asistencialista. ¿Qué es el asistencialismo? Es dar una contingencia y pensar, creer y convencerse de que es lo único que puedo dar. Doy una limosna a alguien que me pide limosna en la calle. Digo, bueno, es lo único que puedo hacer. Tengo, te doy la limosna. Lo único que puedo hacer es darte un kit de alimentación. Es lo único. Ahorita no puedo más, no tengo más. Y es lo que mereces, y es lo que puedo darte, por último. Y ya no hago más. Ese es el existencialismo. La asistencia es otra cosa. Hay políticas de asistencia social, por supuesto, que también son políticas de cuidado. Cuando alguien pierde una casa por un incendio, algún barrio que quedó inundado, qué sé yo, un montón de cosas. Se necesita acciones emergentes de contingencia asistencial, no asistencialista. Los ismos son los complicados, ¿no? De política de asistencia. ¿Cómo se diferencia el asistencialismo de la asistencia? Pues básicamente que la asistencia, si bien da lo mismo que la política asistencialista, sin embargo, el después también es materia de preocupación de quien brinde el servicio asistencial, de asistencia, ¿no? Entonces yo te doy el kit, pero te levanto información y te digo, a ver, don Julito, ¿cómo le va? Vea, qué pena que pasó esto con su casa, vea, yo le traigo aquí un kit de alimentos y también un kit de vestido para que pueda tener también una mudadita de ropa, pues no, porque ha perdido todo aquí en el incendio o en la inundación y lo que fuere, ¿no? Pero deme sus nombres. A ver, usted se llama tal por cual. Vea, ¿cuántos años tiene usted? 80. De aquí en la parroquia tenemos un convenio con el GADES, un centro de cuidado, etcétera, etcétera. ¿Le gustaría ir? Sí, hasta que tenga mejores condiciones de vida, porque ahorita no tiene dónde vivir. Vamos al centro de acogida. Solamente un ratito, nada más. Pero como no puede entrar así nomás, vamos primero a la Junta Cantonal a poner la denuncia para que determine acogimiento, lo mejor, para que también exista preocupación de los hijos, de las hijas, si es que tuviese. No sé. Ahí vamos activando ya materia de protección y luego pisos de garantía. Pero la asistencia en en gran medida es una entrada de abordaje, una entrada, es lo que me permite la inmersión inicial, ¿no? A veces me voy por los vientos de Úbeda y no recuerdo bien en dónde estaba, pero a ver, la política pública, decía que los servicios que damos no son episódicos y no son lo único que podemos hacer. Para generar y procurar cuidado, están los servicios CNH, por supuesto, pero ¿de qué me sirve un servicio CNH si la madre está en situación de alcoholismo o de consumo? Puedo dar la capacitación a lo mejor a la persona, pero mañana está ebria, está ebrio y no genera condiciones de cuidado adecuado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que volver la mirada? ¿Hacia el sistema de protección que me dé una medida de atención? Porque estas personas están, o sus guaguas están siendo o están en riesgo, están en una situación de riesgo psicosocial. Y necesitamos tomar cartas en el asunto. Si ven cómo los sistemas de cuidado, sobre todo, son de articulación, porque si bien puedo dar un valor agregado con lo que hago, con el conocimiento que transfiero, y ojo, que la educación es transferencia cultural, lo que hago no solamente es transferir conocimiento, lo que hago es transferir cultura, cultura de cuidado, ¿no? Si es que
en esa suerte de ejercicio de transferencia cultural del cuidado. ¿Sí? Veo que mi acción está limitada, necesito activarme con otros sectores, ¿no? Para procurar volver a condiciones foja cero para que ese guagua o esa familia tengan un desarrollo óptimo, vínculos, relaciones parentales adecuadas, sanas, qué sé yo. Muy bien, hemos hablado mucho sobre política pública, claro. ¿Qué es lo que hace de una acción o qué es lo que diferencia de una acción que sea parte del activismo o que sea parte de una noción política? Hay muchísimas cosas que la dividen, que lo separan, ¿no? Y perdón que me tome un poquito de tiempo ahora, ¿no? Y es para explicar esto. La acción de asistencia o asistencialista solamente es una respuesta pulsional de un sujeto que a lo mejor tiene buen corazón, de una persona que tiene muy buen corazón, muy buenas intenciones, y va y da. Primero, no tiene una relevancia pública, y si no tiene una relevancia pública, sí, porque no es parte del sector público, pues el problema no existe a ojos de lo público. Puede estar subvencionando cosas, puede estar entregando un montón de insumos, de lo que fuere a una población determinada, pero si esa población no está en los ojos de lo público, ese problema no existe. Es una relación entre privados, es una relación individual entre privados, casi casi. Para que algo esté dentro de la agenda de lo público, tiene que denotarse como un problema público y entrar en la agenda de preocupación pública. ¿El trabajo infantil es un problema social? Sí, y es un problema público también. ¿Por qué es un problema social? Porque los guaguas en la calle tienen un montón de riesgos, viven un montón de riesgos. A que les asalten, a que les roben, a que les peguen, a que les violenten, a que les exploten, a que les traten, ¿sí? Que sean víctimas de trata. En fin, es un problema social. Y también es un problema público. ¿Por qué? Porque las investigaciones de Bonilla y de Van der Falconi en el 2012 dicen que más o menos de 8 al 12% de personas están en situación de trabajo. Le di un número. Y cuando le doy el número, le doy importancia pública. ¿Por qué? Porque digo, gran parte de la población del Ecuador vive en esta situación. ¿Sí? Entonces, no es tan sencillo cambiar política pública o enunciar o construir política pública. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque hay que demostrar públicamente que hay situación de desprotección, de manera pública, pero hay que demostrar públicamente aquello. Sí. Voy a dar el ejemplo que siempre doy, si es que hemos coincidido en otros momentos de pronto académicos o sociales, puede ser un poquito cansino, ¿no? Pero igual lo voy a dar. Mira, hace 100 años era un problema que las mujeres votasen o no. Si reflexionamos a la interna, en efecto, era un problema social. Claro que era un problema social, pues. El desconocimiento del 50% y más de la población de sus derechos políticos y sociales. Ni se diga de los económicos y demás, que todavía no llegaban porque no estaban en esa generación evolutiva de los derechos humanos, pero los civiles y políticos, claro, pues hace 100 años era un problema social, claro, era un problema público, no necesariamente, porque no había un levantamiento de información que coloque en la plataforma de la agenda de decisiones, en la agenda pública, ese tema para ser solucionado. Matilde Hidalgo, hace 100 años, 1929, si no estoy mal, y me corrigen si es que estoy errado en la fecha, vota no por un reconocimiento del Estado a esa situación de desprotección, vota porque el Estado ni siquiera se ha preocupado de reducir esa posibilidad, porque ni siquiera lo vio, es decir, votó por una omisión, pudo votar por una omisión. Claro que el movimiento sufragista llega a finales de la década del siglo XIX, ¿no? En la efervescencia de ser parte de las decisiones
de lo político, de la política por parte de las mujeres. Y había una presión social. Luego de que se sufraga el movimiento sufragista, claro, en el Ecuador, así como en el mundo, empieza a generar cismas sociales. Y luego se miden otras cosas. Y luego las mujeres son parte de los procesos de votación. Y luego las mujeres son parte de los procesos de elección. Y luego las mujeres exigen la paridad. Y luego las mujeres exigen la paridad real. Porque antes estaba la formal, ahora se exige la real. Entonces, como ven, las políticas tienden a evolucionar. Tienden a evolucionar en función de que el problema sea denotado y esté dentro de la agenda de lo público. ¿Sí? Si no está dentro de la agenda de lo público, cualquier situación, por más compleja que sea, nunca va a ser atendida o administrada por el Estado. ¿Ya? Hagamos, hay un punto de inflexión, perdón, hagamos una ejemplificación con los problemas o los sistemas de cuidado. Si el cuidado no está en el centro del debate y no demostramos necesidades de cuidado, pues muy difícilmente las políticas públicas van a volver los ojos hacia él. Hay que construir sentidos, hay que construir discursos, hay que propagar esos discursos, hay que dialogarlos. Este espacio de formación es un espacio justamente para esa provocación pedagógica, ¿no? De discutir sobre los cuidados y los servicios, los cuidados y los programas, los cuidados y la dignidad y los derechos. Hay dos formas que observo, perdón por hablar a título personal, para denotar que un problema es un problema público. Uno, lo que acabo de comentar hace un momento, ¿no? Que es el problema de la masa, del número, la gran mayoría de. A través de la estadística se dice que la gran mayoría de tales personas sufren tal cosa. O se dice que tantas personas del, no sé, el 70 y pico por ciento o el 60 y pico por ciento, el 70% de las mujeres han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. O también decimos que el 80% de los niños y niñas y adolescentes en algún momento fueron víctimas de violencia. Entonces, en el momento que enuncio la masa, estoy diciendo, miércoles, hay necesidades de cuidado, hay necesidad de procurar el cuidado. Denme 2 segunditos, solo arreglo un tema logístico nada más, estimados y estimadas. Recordarles, estimados amigos, que todos los videos y de las sesiones están disponibles en el repositorio y también en mi página personal de Facebook. Ustedes pueden entrar y pueden visualizar también los videos de cada sesión. Les invito nuevamente a que puedan bajar los documentos que están en el repositorio. Son lecturas no obligatorias, son lecturas recomendadas que de cada módulo vamos a dejar ahí abundante material actualizado, sobre todo que les permita a ustedes operar el tema de su formación, ¿no? Fabián está nuevamente con nosotros. Vale, compañero. Mil disculpas. A ver, decía que hay dos formas, se identifican dos formas básicas, ¿no? Para colocar en la agenda del debate de lo público un problema social, para que exista preocupación pública. Uno, la masa, el número de personas que sufren tal o cual cosa. Y segundo, la intensidad del problema. Y la intensidad medida de distintas formas. La intensidad por lo profundo y lo dramático del problema. Por ejemplo, la trata de personas. La trata de personas, si bien afecta a bastante gente alrededor del mundo, estadísticamente a lo mejor no tiene una incidencia mayor como la del alcoholismo, pero es un problema profundo. Y ese problema profundo es muy sensible. Entonces, la intensidad del problema es alta. No hablo de frecuencia. La frecuencia es la ocurrencia. Eso básicamente ya para el análisis posterior de la política nos sirve para saber qué tipo de alternativas formulo para solventar el tema. Pero la trata, siendo frecuente o no tan frecuente, es un problema muy sensible, de una intensidad alta. Entonces, ¿qué necesitamos? Colocarlo en la plataforma.
muchos decisores públicos no colocan a la trata dentro de su plataforma de decisión. ¿Por qué? Porque a lo mejor desconocen de la situación, porque a lo mejor creen que el problema es demasiado complejo, porque a lo mejor creen que el problema no es de ellos, o porque simplemente lo desconocen. Pero la trata es un problema yaciente en nuestras realidades. En la ciudad de Cuenca, en el año 2011-2012, OIT y OIM nos financió al Consejo de la Niñez y Adolescencia un proyecto de investigación para denotar qué tipo de trata. La trata tiene, solamente hago este comentario para que se entienda nada más, la trata es un tipo penal que necesita 4 requisitos, que también son tipos penales. La captación es el engaño, yo me enamoro de alguien o le enamoro a alguien y le traigo y le capto, digamos, para mis finalidades. La captación, el traslado, movilizo de un lugar a otro a la persona. La recepción, alguien recibe en algún lado hacia donde le he trasladado a esa persona, y la explotación, fines de explotación sexual, comercial, no comercial, esclavismo, servidumbre, para fines ilícitos como delincuencia, como tráfico de drogas, etcétera, etcétera. En el 2011 ya perdón, antes, fue el 2009, si no estoy mal, 9-10, ya se identificó, no, perdón, 11 está bien, ya se identificó que había trata en Cuenca, ¿sí? O sea, eso, digamos, en el tema de explotación sexual comercial se sabía desde siempre. Lo que la investigación devino es que en Cuenca existían todos los tipos de explotación posibles para trata en niños, niñas y adolescentes. A nosotros, a mí, y siempre lo repito, me marcó algo eh, en un abordaje que hicieron unas compañeras en el terminal terrestre. Nos encontraron con un compa afrodescendiente, un guagua afrodescendiente que venía, nos dijo, o le dijo al equipo, de San Lorenzo. Cuando el equipo se acerca, porque era un dealer, estaba muy, muy, muy drogado, pero, y siempre estaba muy drogado, pero en algún momento en donde pudieron acercarse sutilmente, porque siempre hay proxenetas, siempre hay abusadores y explotadores alrededor de los niños, niñas o de las personas tratadas, ¿no? Se acercaron y le dijeron, ¿y tú de dónde eres? Y soy de San Lorenzo, dijo. ¿Y a qué te dedicas? Y él dijo, soy futbolista. ¿Qué es lo que había pasado? Los tratantes habían ido a San Lorenzo, le habían visto que estaba jugando en algún sitio, le dijeron, ven, el Deportivo Cuenca necesitan a alguien como tú. Y le trajeron. En el camino le drogaron, le generaron una dependencia alta, y lo único que atina a hacer ahora, bueno, en ese entonces, no sé cuál es la situación de esa persona ahora y adulta, entiendo yo, ojalá que ya haya superado esa situación, pues era atinar a decir sus aspiraciones, ¿no? Entonces, en Cuenca había todos los tipos de trata en ese entonces. Y en la agenda pública se colocó una política pública para erradicar la trata de personas con fines de explotación sexual, sobre todo para con niños, niñas y adolescentes. Pero claro, en ese entonces la plataforma estaba sostenida en la explotación sexual, pero los otros tipos de trata no se trabajaron. ¿Fue una decisión? Sí, pero no se trabajaron los otros tipos de trata. Entonces, si bien se atendió a una población, no se atendió a otra que a lo mejor estadísticamente no era relevante, entre comillas relevante, para el análisis sociodemográfico, pero que es muy sensible. ¿Y por qué no? Traigo a colación lo que hemos hablado estos 2 días, porque a lo mejor el tema de cuidado no está interiorizado, incorporado en el etos, en la ética, en la forma como tomamos decisiones, en las profundidades de la toma de decisiones. Porque nos hacemos eco, entre comillas, de la gravedad de la explotación en materia de explotación sexual comercial para con niños. Claro, un niño abusado sexualmente, un niño explotado sexualmente, claro, nos lacera. Pero un niño explotado para fines ilícitos, no tanto. Hay niños que son captados o cooptados para grupos de delincuencia organizada cuando tienen 9, 10, 11 años. A niños explotados
por estas bandas delincuenciales y muy difícilmente se ha visto políticas que permiten que erradiquen aquello, que erradiquen las condiciones para. No sé si lo comenté los otros días, pero por mi trabajo, en este momento me encuentro en la ciudad de Quito, estoy trabajando como asesor en el Ministerio de Gobierno para temas sociales, específicamente para el plan de lo social en materia de seguridad. Y me topé con un video de el GDO Los Leones, que tiene 1.2 millones de visitas. La pregunta es, ¿qué cantante, qué artista ecuatoriano, ecuatoriana tiene 1.2 millones de visitas? Y ese video es una canción de reggaetón, así como el Rulay, Rulay de los Tiguerones, ¿no? De acercamiento y de captación. El problema es complejísimo, pero sería menos complejo de entender si es que observásemos la realidad, esa realidad desde los ojos de los cuidados. ¿Qué pasó para que esos sujetos capten tan fácilmente a personas para GDOs? ¿Qué tuvo que pasar en ese contexto familiar? Si vemos solamente cómo, es que lo que pasa es que los papás eran violentos, entonces hay que atender a los violentos. O si es que los papás eran alcohólicos, es que hay que atender a los alcohólicos, quienes tienen alcoholismo, perdón. Es que esa persona es huérfana. Entonces, chuta, no sirvió los sistemas de cuidado, de acogida. No, estamos viendo de manera parcelada la situación. Si tuviésemos la mirada de los cuidados, absolutamente todos estos servicios deberían imbricarse y dar un resultado adecuado, conjunto, pero no es así. Porque hay estas formas de captación, porque hay estas formas tan interesantísimas de captación, de reclutamiento. ¿Por qué? Porque no hay redes de contención ni en la comunidad o en la familia. Porque no tenemos alternativas para generar satisfactores de las necesidades de esos sujetos. Entonces, en efecto, las políticas públicas alrededor de los cuidados necesitan cambiar también su epísteme, su forma de pensar. No podemos hablar de cuidados y solamente hablar de desarrollo infantil, no podemos hablar de cuidados y solamente hablar de educación, no podemos hablar de cuidados y solamente hablar de vacunación. Tenemos que hablar de cuidados integrales. Ustedes, si dan un servicio, son parte de la red de cuidados, son parte de esos satisfactores de las necesidades de cuidado de los sujetos. ¿Sí? Entonces es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque entendiendo, comprendiendo cuál es el problema, vamos a saber cuál es nuestro rol en la satisfacción del problema. Porque no seremos los únicos, las únicas personas que vamos a solventar ese problema, no. Vamos a tener una de las partes, pero sin la compartimentación del resto de partes, lo que hagamos puede ser estéril. Sí, lo que hagamos a lo mejor no alcanza. Se me viene ahora un ejemplo claro de que el sistema, si es que no lo entendemos desde los cuidados, pues muy difícilmente nos construirá más bien un piso de protección o un piso de garantía. En la ciudad de Cuenca, soy morlaco, disculparán, así es que desde esa realidad entiendo la vida, porque aquí, bueno, en Cuenca he hecho la gran parte de mi carrera, de mis experiencias y de mi trabajo, pues. Tuvimos una reunión alguna vez con el director de Paces, ¿no? De la Fundación Salesiana Paces, que trabaja alrededor de el trabajo infantil. Con una filosofía interesante, no atienden necesariamente a la situación del trabajo infantil, sino intentan garantizar derechos de las personas que están en situación de trabajo infantil, desde su propia mística, carisma, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos tienen ellos tienen el programa más grande en materia de trabajo infantil que existe en el Ecuador. ¿Sí?
están en varias ciudades y demás. Entonces es un proceso, un programa bastante interesante desde el análisis más de la política y la administración pública, pero bueno, no es asunto de este momento. Hablaba con Edgar, se llama Edgar, y Edgar me decía, algo tenemos que hacer con el tema del reclutamiento. Él no hablaba de las GDO en ese entonces, que fueron hace un par de años, o más, ya, más 4 años. Él hablaba de que son cooptados o son reclutados para expendio de drogas. Tienen el caso de 20 personas, perdón, tenían 20 casos, ¿no? En donde ellos hacían inclusive el seguimiento longitudinal, ¿no? O sea, hacían un análisis longitudinal de lo que ha pasado en ese seguimiento, en la atención a un niño que está en situación de trabajo infantil desde que tiene 7 años. Y resulta que estas personas alrededor de los 13, 14 años dejaron el sistema educativo, dejaron de asistir a pases, dejaron todo. ¿Por qué? Porque ahora entendemos el GDO, en ese entonces las redes de narcotráfico, les ofrecían mejores condiciones retributivas, o sea, de retribución. O sea, ¿por qué? Porque el programa PASES trabajaba desde la formación en valores, desde la formación en contingencias laborales, ¿no? De aprendizaje, te enseño a hacer pan, te enseño a hacer esto. ¿Sí? No para que salgas a trabajar, sino para que tengas un recurso por último, si lo necesitas, etcétera, etcétera. Sin embargo, sin embargo, el programa no iba a su comunidad. Sin embargo, el programa no necesariamente tenía impacto en las relaciones familiares, en el mejoramiento de las relaciones familiares a gran escala, ¿no? Entonces, puede ser que Paces denuncie a la Junta y la Junta ponga medidas de protección, pero le recae al mismo Paces o a otra entidad hacer el seguimiento de esas medidas de protección y a veces no hay suficiente personal como para hacer ese seguimiento. Entonces, se trabajó de una manera parcelada, aunque con intenciones de que no sea así, pero parcelada al final de cuentas, que hizo que estas 20 personas dejen el sistema educativo porque allá, vendiendo drogas, les iba mejor. Y les iba, y lo peor del caso, entre comillas, lo peor del caso, es que le iba mejor a las familias de sus guaguas, porque sus guaguas tenían ingresos que eran más altos que los que ingresaban cuando estaban en situación de trabajo infantil. Ojo con eso, que es algo que no se topa nomás. Que la economía del narco y de actividades narcodelictivas y irregulares al final del día generan por lo menos el 5% del PIB, del Producto Interno Bruto, que son 5.000 millones, que es más que lo que recibe todo el Ministerio de Educación durante un año en el presupuesto general del Estado. Digo por lo menos, eso se estima. Esto es mucho más. El doble de pronto, 10.000 billones de dólares, que es el hueco fiscal en este momento aproximado de financiamiento, que es el 30% del presupuesto general del Estado en un año. La dinámica económica irregular genera ingresos altos y dinamiza también economía. Hay sociedades, hay comunidades que han crecido por el narco. No voy a dar nombres, ustedes sabrán identificarlas bien. Vuelvo al tema, me estoy yendo por los chismes, no estoy yéndome al asunto de base. Entonces, necesitamos identificar bien el problema para saber cuál es nuestro rol en la satisfacción, en la construcción de satisfactores, no singulares puntuales, sinérgicos e integrales de la situación. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para ello, ahora sí voy a compartir una de las diapositivas. No, esta no es. Perdón, perdón. Esa bendita costumbre de abrir múltiples pantallas me tiene medio loco. Ya.
Entonces, está un poco lento mi computadora o el sistema. No sé si es que ya se observa la diapositiva. Es Sí, sí, simple, ¿no? bien, sí. Ya. Este ejercicio es un ejercicio que voy a pedir que por favor ustedes lo hagan con cada uno de sus servicios. Lo vamos a hacer de una manera más genérica. Lo vamos a hacer a modo de ejemplo. Pero es necesario que, si bien no trabajan en el ámbito de la administración pública, o a lo mejor sí, pero mucho mejor si es que sí, para que esta herramienta les sirva para tomar decisiones, pero si es que no, están en el campo del servicio para saber por qué hacen lo que hacen en territorio. La primera pregunta, hay muchas más preguntas, ¿no? Pero estas son las claves, las cinco preguntas claves para entender la problemática psicosocial sobre la cual o alrededor de la cual se construyen los servicios en los que ustedes trabajan, laboran o han tenido la posibilidad de experimentar. Son cinco preguntas de compleja resolución. Solamente voy a lanzar las preguntas sin los otros elementos analíticos porque no es nuestro afán desarrollar una metodología analítica psicosocial de los contextos y no. Nuestro trabajo en este momento es dar alguna luz, no sé si luz y alguna oscuridad, porque somos luz y oscuridad, ¿sí? Alguna experiencia positiva o negativa, alguna herramienta que permite entender un poquito más allá, ¿sí? De lo que entendemos que hacemos en el día a día. Pero bueno, la primera pregunta es, ¿los cuidados son un problema o no son un problema? ¿Es un problema el cuidado? Preguntémonos, y más bien lanzo la pregunta y en el momento que ustedes gusten, abren el micrófono y nos comentan, ¿no? ¿Es un problema o cuál es el problema alrededor de los cuidados? Somos todo oídos, cualquiera que quiera lanzarse. ¿Alguien? Así, si es que no hay participación, ahí le dejamos la clase porque no vamos a poder avanzar. Buenas noches. Buenas noches, Betty. Qué lindo, gracias ¿Cómo por estás? Ok, aventarse. ya. Yo soy parte del MIES, del Servicio de Acompañamiento Familiar. Considero que es un servicio minimizado para la calidad y el trabajo que tenemos, ¿verdad? Porque trabajamos con el núcleo familiar, que aquí ya trabajamos con niños, niñas, adolescentes, adultas, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes con discapacidad, adultos con discapacidad. Entonces yo considero que estamos trabajando en la psiqui de las personas para tratar de que salgan de ese pensamiento de pobreza, ¿no? Porque realmente la pobreza no existe, sino que es el pensamiento. Entonces, ¿cuándo se convierte el cuidado en problema? Cuando las demás instituciones públicas, en mi caso, no asumen su corresponsabilidad dentro del cuidado de la familia. Por ejemplo, nosotros tratamos de reeducar a la familia en cuanto a una prevención dentro del hogar, en la salud. ¿Cómo yo puedo prever una enfermedad, un problema de algún niño de desarrollo cognitivo, algo, cuando yo voy al médico, cuando yo hago como un control, como decir, una conducta ya definida dentro de la familia de que todos los años nos vamos a hacer un chequeo médico? Pero ¿qué Ahora, pasa cuando esta familia se acerca al su centro de salud y le dice que estás enfermo? No, entonces no, porque no estamos atendiendo si no estás enfermo. Entonces ahí se convierte en un cuidado, en un problema, porque ellos tratan de cuidar, pero si no reciben este apoyo por parte de las otras instituciones, ¿cómo cumplen ellos con la prevención? Y ya. así se da. Ahora, estimada Betty, perdón que le hago ahí una repregunta. Ahí estamos analizando, y muchas gracias por la participación además, y voy a seguir haciendo algunas preguntas si me lo permite. Ahí estamos analizando
un problema, pero un problema en la gestión de los servicios. No necesariamente estamos analizando, aunque sí lo dijo, pero no se centró en eso, en el problema que devino o que construyó, que provocó la construcción del servicio. El programa de acompañamiento familiar tiene tiene una motivación de fondo, que no es la complementariedad de los servicios, es algo más. No sé si es que usted nos puede comentar, a su juicio, ¿cuál es el problema central del servicio que tiene usted o en donde está usted trabajando? ¿Cuál cree usted que es el problema central? Para mí sería la familia, la ideología, porque es difícil cambiar ciertas creencias y costumbres, erradicar de una familia ciertos pensamientos retrógrados es difícil, y a veces nos encontramos con barreras donde no nos permiten ir más allá en temas de sexualidad, por ejemplo, de sexualidad. Es una cosa impresionante cómo tienen todavía esos tabús, ¿ok? Y lo mismo con el tema de las drogas. Uno Ya. trata de hablar con ellos, de conversar, de hacerles visualizar el trasfondo del uso y abuso de drogas, de dónde viene eso, en qué parte como familia fallamos, ¿ok? Entonces yo creo que en sí es parte de o sea, el problema en básico es la familia en cuanto a la falta de conocimiento, pero también como servicio de acompañamiento familiar, creo que nos falta mucho, el abordaje, sí se lleva, pero no es como debería ser. O sea, también nos limitamos, estamos limitados en ciertos parámetros. A veces el miedo, como usted dijo hace un rato, bueno, no, en la clase de ayer, que usted decía que habían en la Universidad de Cuenca, habían hecho un estudio y que no se dieron cuenta de que valía tratar al chico abusado si el entorno no había sido estudiado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está pasando a nosotros, ¿ok? Nos estamos Genial. limitando y no vamos al trasfondo. ¿Ya? Mil gracias, estimada Betty. Nos ha dado pie para hacer no solo una clase, sino 20 clases o 20 charlas. ¿Por qué? Porque usted nos relata, y es lo que nos pasa a todos y a todos en algún momento, nos relata su perspectiva del problema, ¿sí? Y está muy bien, porque además usted está viviendo o está conviviendo o está asistiendo a personas que han sido, entre comillas, objetos o sujetos de la política pública. Ustedes nos dicen, la familia es un problema. No, la familia es una institución, en principio, una institución social, es un núcleo interesante sobre el cual se puede intervenir, es el sujeto de intervención, pero no es un problema. El problema no es la familia. El problema es el conocimiento de la familia. A ver, pensemos, si es que nosotros no estuviésemos en esa familia, ¿esta familia dejase de existir? Pues no. Esa familia existiría con sus saberes, con sus costumbres, con sus actitudes, existiría. ¿Mal viviría? Sí, un poco peor de lo que está viviendo ahora, o a lo mejor no. De pronto se encuentra, no sé, alguna iglesia y en la iglesia le motivan a cambiar, etcétera, etcétera. No me estoy burlando, simplemente estoy enunciando lo que puede pasar. Y resulta que generan mejores condiciones de vida, de coexistencia. El problema del programa de atención domiciliaria, de apoyo a las personas que reciben las bonificaciones, los bonos de desarrollo humano,
no está necesariamente en ese contexto familiar, en el hoy, aquí y ahora. El problema de fondo, y eso está en la norma técnica, y hay que leerlo un poquito más, a lo mejor emparentarse un poquito más, todos y todas, no solamente usted, Betty, todos y todas necesitamos leer a profundidad esas normas técnicas, porque ahí se enuncia hacia dónde tengo que orientar mi servicio, porque tengo que enunciar el problema. El problema es que hay un ciclo de empobrecimiento que necesita pararse. Y este ciclo de empobrecimiento dice, esta generación está empobrecida, la siguiente también, y hasta en peores condiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Superar esa tendencia al empobrecimiento. ¿Y cómo lo hago? Dos políticas grandes se implementan a nivel mundial, ¿sí? No digo que sean las únicas, no digo que sean las exclusivas, pero son dos grandes políticas necesarias. Inclusión en el sistema educativo y calidad de salud. Entonces, para que no se profundice el ciclo del empobrecimiento, porque también hay que verla desde la perspectiva económica, ojo, porque el empobrecimiento no solamente es un problema del sujeto, es un problema de la nación. ¿Por qué? Económicamente, ¿por qué? Porque si alguien no genera valor agregado, no gana o no tiene un recurso o no le ingresa un recurso X, pues no va a poder cobrar impuestos y va a ser sujeto dependiente. ¿Y quiénes sostienen esos sujetos? Las personas que están generando iniciativas productivas, que están empleadas, ¿sí? Esa persona seguirá siendo dependiente. ¿Cuál es el problema entonces? Económico, sí. Pero también hay un problema social de fondo. El ciclo del empobrecimiento. Si bien la atención es puntual para con las familias que reciben el bono y que por su deprivación cultural, sociocultural, no entienden, no comprenden porque nunca han recibido cuidados. No puedo hablar de arcoíris en un mundo de grises. ¿Sí? No puedo hablar de la tercera dimensión a alguien que ha vivido solo en dos dimensiones. ¿Sí? No puedo hablar de algo a alguien que nunca aprendió y nunca vivió. Alguna vez, también es una anécdota que siempre la cuento, porque para mí fue un aprendizaje de vida profundo. Creo que fue uno de los puntos de inflexión en mi vida. Y por eso creo yo lo cuento todo el tiempo. En la casa de acogida María Amor, bueno, con una compañera dirigíamos el programa Muchacho Trabajador, ¿no? Coordinábamos en la ciudad de Cuenca. Teníamos 24 años, por ahí 25 años. Y mi segunda o tercera, mi tercera experiencia laboral básicamente, y profesional, mi segunda experiencia profesional. Antes de eso era profesor nada más, ¿no? Y hacíamos educación social, educación popular, desarrollo de pensamiento, también dábamos algunos soportes comunicativos, pedagógicos, bueno, en fin, un montón de cosas. Y nos salíamos con María Amor para trabajar con los guaguas que iban con las señoras que eran acogidas en el centro de acogida en María Amor. Y en uno de los talleres que estuvimos dando llegó la mamá de uno de ellos y llegó trayéndoles chucherías, ¿no? Dulce, algún juguetito por allí. Y yo decía, y lo verbalizo, ¿no? Y lo verbalizo, no solamente lo pienso. Digo, qué shunch esta señora, en lugar de ahorrar y comprarse una waflera, una licuadora para construir un giro de negocio, te compra esto. Qué terrible. Y me escuchó alguien que es una maestra, la María del Carmen. Y la María del Carmen dije, el shuncho eres vos, el tonto eres vos. Y yo me descoloco y le digo, ¿y por qué soy tonto? Me dijo, porque vos no entiendes que esa mujer es una superviviente, es una sobreviviente. Porque esa mujer, en ese contexto familiar de violencia, no sabía si el siguiente golpe iba a ser el último. ¿Y qué es lo que te provoca eso? Que pierdes la capacidad de proyectarte en el tiempo. Tu proyecto de vida se conculca porque no sabes si tienes un mañana. Eres una sobreviviente. Vives del día a día. Y para modificar todo eso necesitas un proceso de cuidado más a largo plazo. Entonces yo estaba viendo en la evidencia un problema.
estaba viendo solamente el problema económico. Claro, no sabía cómo abordarlo, muchacho, Wambra, primera o segunda experiencia en el tema de derechos, primera y absoluta experiencia, ¿sí? En tema de protección y demás. Estaba viendo solamente el momento final, ¿no? De todo un proceso sobre el cual se basa la intervención de María Amor, que es una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia. Y no estaba viendo el fondo. Y el fondo tiene que ver con inclusión económica, por supuesto, pero sobre todo con inclusión social. Porque luego iba a entender que hay muchas variables sobre las cuales hay que trabajar. Hay que trabajar en resiliencia, sí, hay que trabajar en indefensión aprendida, hay que trabajar en locus de control, que son variables psicológicas, que profundizan las condiciones de desprotección. Esas mujeres son sobrevivientes. Hay que procurar que no sean sobrevivientes, sino que sean autónomas, actoras, que tengan autonomía política, que tengan capacidad de decisión, que trabajen su autonomía política y su autonomía económica, que ganen. Pero ¿de qué me sirve que gane la persona, una mujer que gane, que tenga autonomía económica, si en la casa, en la intimidad de su hogar, sigue siendo el hombre y además violentador el que decide en qué se gasta ese recurso? O sea, que hay que trabajar autonomía económica y también autonomía política. Pero antes de eso hay que trabajar autonomía física. ¿De qué me sirve ganar? ¿De qué me sirve decidir dónde se gasta si todos los días recibo un golpe? Entonces, los problemas alrededor de las situaciones en donde el cuidado es trascendental para poder superar esa situación, ¿sí? Eh, no sé qué pasó. Se desconectó. Sí, te escuchamos y te vemos, Fabián. Me apareció un mensaje. Bueno, esa situación, o más bien, solemos ver las situaciones en función de nuestra óptica. Lo que estoy pidiendo es hacer un análisis más a profundidad, revisar la norma técnica y plantearnos realmente cuál es el problema. El problema que deviene en el servicio en el que estamos o en el que estuvimos o en el que aspiramos a estar. ¿Sí? El problema, repito, en la política de acompañamiento no necesariamente es el cuidado per se, hay un problema económico y hay un problema de sostenimiento, de superar. Se llama movilidad social, que no es moverse. No. La movilidad social es superar la situación de empobrecimiento en la siguiente generación. Las políticas públicas no necesariamente ven el día a día y el día hasta, digamos, el día para mañana. Esos son los servicios. Las políticas aspiran a superar la situación, no en uno, en todas las personas que están con esas características identitarias y de relacionamiento en el tiempo. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué cosa de los cuidados, de los servicios es un problema? ¿O qué cosa de los cuidados es un problema? ¿O qué cosa alrededor de un satisfactor llamado cuidados es un problema? Hacía relación hace un momento en el tema de trabajo infantil. El trabajo infantil es un problema. Muchos me dirán, pero por supuesto que es un problema. Mi tesis se encarga o se está encargando de deconstruir eso. Porque resulta que el trabajo infantil no es una causa, sino es una consecuencia. Y el trabajo infantil no es una consecuencia de que los padres sean malas personas. No habrán padres que sí sean malas personas y madres que también sean malas personas, pero por supuesto. Pero es una consecuencia de un problema mucho mayor. Si ustedes analizan a lo largo de la historia y ven las estadísticas, hay más trabajo infantil cuando hay contracción económica, cuando hay depresión económica a nivel nacional. Es decir, es un efecto de una condición estructural compleja. Puede ser hasta un indicador. ¿Más trabajo infantil? Sí. ¿Por qué? Porque hay depresión económica, porque hay crisis fiscal, porque no hay plata en el Estado, porque hay crisis económica también en el sector privado. No digo en el sector financiero porque ellos nunca tienen crisis,
salvo la del 99, que ni siquiera fue, entre comillas, vista como crisis, pero bueno, sabemos que fue crisis. Entonces, el trabajo infantil es una consecuencia. Y si es una consecuencia, vamos a ver las causas. Si las causas son la depresión económica, ¿por qué no tenemos políticas de dinámica o de reactivación económica para las familias de los niños en situación de trabajo infantil? Las políticas en esencia, que se activan, ¿sí? Son las clásicas desde hace más de 20 años. Inclusión educativa e inclusión en materia de salud. Y también a veces inclusión en bonificaciones, en políticas de protección social de aseguramiento no contributivo. Yo me vanagloriaba, perdón, la primera persona. Yo me vanagloriaba al final del primer ciclo de intervención del programa Muchacho Trabajador, ufanándome, comentándole a la gente acá en Quito, en Guayaquil, que nosotros habíamos erradicado al 50% el trabajo infantil, en un 50% el trabajo infantil de los chicos que iban al centro. Más o menos 200 guaguas iban a 100 guaguas en el primer ciclo de intervención. Erradicamos el trabajo infantil. Genial, ufano, el ego habló. Y terminamos el ciclo formativo con el ciclo escolar. Nos fuimos a tomar un café y una cerveza. En la Remigio Crespo, en ese entonces tenía un montón de bares, cafeterías y demás. Y resulta que a todos los guaguas a los que nosotros asumíamos que habíamos sido tan eficaces para erradicarles del trabajo infantil, seguían vendiendo y en peores condiciones. Entonces, nuestra acción, si solamente se queda en el objeto del proyecto y no entendemos la situación contextual y el problema real, pues generará crisis morales, éticas y nos deprimirá. Así de simple. Necesitamos saber que somos parte de una cadena de intervención y necesitamos saber que tenemos cotas hacia donde podemos alcanzar y cotas en donde ya no tenemos capacidad de intervención. Y eso es ya ejercicio o labor de alguien más, de otra institución, de otra persona, de otro técnico, de otro profesional. Y también necesitamos saber, conocer y convencernos de que las familias no son nuestro hábitat. Las familias son sujetos en donde vamos o con quienes vamos a trabajar para que se superen las situaciones de desprotección, las situaciones de no cuidado, las situaciones de violencia. No son el alfa y el omega. Eso pasa también en varias políticas del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Repito, escupo para arriba y me cae encima, ¿no? Estuve por ahí también. Hay operantes, no voy a dar el nombre de los cantones ni nada de eso, hay GATS, que tienen en sus servicios de cuidados de adultos mayores al 80% de adultos mayores de su cantón. Eso es un contrasentido olímpico. No porque no se merezcan estar estas personas atendidas por un servicio, no, sino que el servicio se desnaturaliza porque este servicio está pensado para superar condiciones de desprotección a través de los cuidados. Pero si se vinculan a adultos mayores que no están en esa situación, que no viven o cuyas características de vida identitarias no están apegados a esa problematización sobre la cual se construyó, alrededor de la cual se construyó el servicio, pues el servicio no es eficaz, porque no está superando ninguna situación. ¿Qué es lo que está haciendo? Cubriendo una demanda administrativa del Ministerio de Inclusión Económica y Social que dice necesito colocar plata y necesito cobertura. Y por eso tengo servicios que atienden al 80% de adultos mayores de un cantón. No hay sostenibilidad. Este proyecto es un pésimo proyecto. Este proyecto no tiene razón de ser. No hablo del servicio, hablo del proyecto implementado en ese cantón.
¿Por qué? Porque no está teniendo un problema. Está trabajando sobre la necesidad administrativa de un servicio. Eso se llama razón administrativa. Según Sánchez Parga, en el año 2004 escribió esto, está en el libro de Orfandades Infantiles. Es un gran, gran libro. Les invito a que lo lean. No estaba en la bibliografía que había compartido los links, digamos, pero es un gran libro, Orfandades Infantiles. La razón administrativa es hacer lo que está en nuestras manos, sí, y lo que nos dicen, sí, y creer que eso es lo único y lo último que puedo hacer. Eso es razón administrativa. Restringirnos a lo que enuncia la línea 5 de la normativa técnica, porque hasta ahí puedo hacer. Y peor aún, hacer lo mínimo para cumplir lo que la línea 5 de la norma técnica dice. Necesitamos ser un poquito más ambiciosos y ambiciosas, trabajar más en la parte analítica. Entendamos cuál es el problema del trabajo infantil, entendamos cuál es el problema del desarrollo infantil. ¿Por qué hay un servicio de desarrollo infantil? ¿Por qué hay un servicio CNH? Que además es más poderoso que el CDI. CDI más poderoso en impacto. Creo que el ratio es 1:17 de eficacia. ¿Por qué? Porque hay condiciones en la ruralidad, en comunidades alejadas, pero también hay problemas basados en el ámbito económico, ¿no? Los centros de desarrollo infantil, desde la perspectiva de los cuidados de infancia, claro, son centros en donde se procura el desarrollo, garantizar condiciones para que exista un buen desarrollo en los distintos estadios de desarrollo. Me volví a Piaget. Pero para otra parte, sobre todo para quienes miran desde lo económico, claro, son centros en donde los guaguas están hasta que los papás, mamás trabajen, trabajo productivo, y retornen a retirarles, nada más. Esa es otra lectura de lo que son los centros de desarrollo infantil. Hay problemas alrededor sobre lo cual se construyen los servicios. Sí, quisiera que ustedes lo diluciden, ustedes se respondan, revisen la normativa técnica y lo coloquen. Relacionado siempre a la noción cuidados. Otra pregunta más, la segunda, y creo que me voy apurando porque les estoy aburriendo. Y el Marco ya compartió lo de orfandades infantiles y adolescentes. Gracias, Marco. Y es, ¿para quién es un problema? Porque el problema no necesariamente es para todo el mundo. El problema, a ver, una persona alcohólica o drogodependiente, ¿entiende que es su problema la drogodependencia? No, él vive bien con las drogas. El guitarrista de los Rolling Stones, cuando fue abordado alguna vez en una entrevista, le dijeron, que se llama Keith Richards, le dijeron, oiga, señor Richards, ¿usted tiene problemas con la droga? Él dijo, no, yo no tengo problemas con la droga, yo tengo problemas con la policía, que no entiende mi relación con la droga. La respuesta de una persona drogodependiente no tiene un problema, ¿sí? No sitúa el problema, para él no hay un problema, hay un problema para la familia, hay un problema para los hijos, para la pareja, para los papás, mamás, qué sé yo. ¿Por qué? Porque hay un sujeto que está en una situación de riesgo permanente. Y al estar en una situación de riesgo también genera riesgos, porque no controla o no se controla cuando está consumiendo o cuando haya consumido. Y puede generar agresiones, por eso el riesgo. Sobre eso se actúa. No se actúa porque hay consumo, no. El consumo directamente no es el problema son las situaciones de riesgo. La cafeína también es una sustancia que nos altera, pero como no genera riesgo, no es sujeto de intervención. Pero el fentanilo sí, porque nos deja zombies. Entonces, eso genera riesgos alrededor del sujeto, agresión, violencia, lo que fuere, para conseguir más droga o ya cuando estoy drogado. Sobre eso es un problema de seguridad pública, pero también un problema de salud pública. Sobre eso se atiende. ¿Ya? Entonces, yo les invito a que cuando tengamos que escribir esta tarea, cuando tengamos que reflexionar sobre esta tarea, no nos quedemos
con respuestas simples, indaguemos un poquito más, hagámonos preguntas y repreguntas. ¿Para quién es un problema? El problema que acabo de enunciar. Porque es importantísimo entenderlo, porque así construimos redes de cuidado. Ahí sabemos si es que es la familia, es la comunidad, solamente el sujeto, su pareja, no sé, quienes están afectados por. ¿Quiénes hablan del problema? Esa es otra parte interesantísima. Porque ellos son, dependiendo de los actores, quienes marcan el problema o quienes colocan el problema en la agenda pública. Que el problema de la movilidad humana y de la trata de personas está en la boca de Naciones Unidas, de ley los estados lo acogen. Si GIZ o Child Fund o qué sé yo están hablando sobre la desprotección de los guaguas venezolanos, colombianos, desplazados por la delincuencia, provocadas por GDOs de un lado a otro, de ley que está en la agenda pública. Son élites, élites sociales. Si hay élites económicas que hablan de aquello, también está en la agenda pública. Si hay élites políticas que hablan de ello, también está en la agenda pública. Hay que identificar quién habla de esto. De desarrollo infantil, ¿quién habla? UNICEF, Naciones Unidas. Tiene un peso enorme. Pues se tiene que hacer. Trabajo infantil, ¿quién habla? Naciones Unidas. Hay que hacerlo. Y por eso percola esa política de hace más de 30 años. ¿Sí? Solamente cambia el nombre y algún que otro color, pero sigue implementándose una política de erradicación de mendicidad. Sigue, con efectos puntuales, bien episódicos. La familia después de esto sigue en protección en situación de desprotección, sí, pero ya no está mendigando, ya no, pero sigue desprotegida, sí, pero ya no hay continuidad de intervención. Interesante, importante que alguien hable y saber quiénes hablan, porque en función de lo que hablan y del sentido de su discurso es que se va a construir la política de cuidado. Hay que saber quiénes hablan de cuidado. Ahora se está hablando de cuidado en el Ecuador. Hay que ir a raspar un poquito y ver quiénes lo están haciendo. Naciones Unidas es uno de los actores, CICET es otro de los actores. ¿Qué élites están vinculadas con las causas y consecuencias del problema? Porque hay problemas generados por élites también. ¿Ya? El problema de trabajo infantil en la costa es generada por las bananeras. También. ¿Por qué? Porque es mano de obra barata. Y es mano de obra descomplicada. O era, no tengo idea cómo están ahora el trabajo infantil en bananeras. En mineras, como muchas de ellas están desregularizadas. Pero claro, es mano de obra barata. No cargan mucho, pero es mano de obra barata. No pago seguro, mano de obra barata. No respeto su proceso de desarrollo integral físico, biopsicosocial. Sí, pero es mano de obra barata. Generan problemas, generan los riesgos, generan el contexto para que se dé el problema. ¿Sí? También necesitamos que se responda a eso, por favor. ¿Qué élites? ¿Qué es una élite? Según Bernardo Toro, una élite es aquel colectivo social que mueve opinión pública en un territorio determinado. Los carretilleros que venden fruta, si están asociados, son una élite. La asociación de kioscos o de tiendas del barrio, qué sé yo, es una élite, porque mueven, movilizan, tienen información, gestionan información, comunican. La élite no solamente es del grupo X y Z, pongan el nombre que quieran, económico, no, no. Además, sí, son una élite, pero no porque tienen mucha plata, son una élite porque mueven o movilizan ideas, personas, porque tienen fuerza, porque gestionan poder. Por eso son fuertes. Los buceros son una élite, claro, pues. Si los buceros se paralizan, se paraliza la ciudad. ¿Qué élites están vinculadas a las causas y a las consecuencias del problema que ustedes identifican en la primera pregunta?
Y lo último, importante cuadrar todo este análisis en un contexto institucional, programático, analítico, de administración, como quieran ustedes. Si el problema tiene alguna relación con el desarrollo local y nacional? Es importante, ¿por qué? Porque aquí identificamos dos cosas. Uno, si es que realmente es un problema real o es un problema puntual. Si es un problema puntual, no hay política pública que valga allí. Primero identificamos si el problema es real. Y segundo, si el problema en realidad ha sido topado en las agendas nacionales y locales, en las agendas de decisión, digo. Si fue recogida por el PDOT, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial o el Plan de Uso y Gestión del Suelo en la localidad o en los planes o en las agendas de igualdad. ¿Sí? Importante, es muy importante, porque si no están en esos instrumentos de planificación, qué complicado hacer política pública. Qué complicado. Esto lo vamos a responder en una hoja Word, máximo 2 hojas, en donde nos cuenten en cada una de estas 5 preguntas cuáles son sus reflexiones frente a un servicio determinado, estimados y estimadas. Y esta es la tarea de esta parte, de esta fase de la formación de este módulo. El día de mañana vamos a trabajar otras cosas, ¿ya? Vamos a trabajar algunas métricas, voy a traer algunas estadísticas, ¿sí? Voy a hacer algunos cruces. A lo mejor la clase la tengo que grabar porque quizás viajes ahora, pero la idea es enunciarles a través de la analítica, del análisis de data, cómo se puede entender los cuidados y la prevalencia y la necesidad de los cuidados y de deconstruir esas realidades de familia. Y también de construir las realidades desde lo económico. Hay una investigación que se ha hecho acá en el Ecuador y también en algunos países de América, en donde se dice que la delincuencia, por ejemplo, tiene asidero no necesariamente o no únicamente en hogares empobrecidos, no. Existe delincuencia a más de aquellos hogares en otros contextos y de hecho con mayor prevalencia en otros contextos en donde el Estado no existe, en donde no hay ningún tipo de contingencia privada o estatal como servicio de atención a la gente. Ahí hay más riesgos. Es una variable predictiva en alguna investigación. Si la tengo por acá, la comparto, bueno, la busco y les paso. Eso, estimados y estimadas. Esta tarea, el día de mañana, si tienen alguna duda, la conversamos, la dialogamos y por lo demás, yo quedo atento a sus gentiles interrogantes y el día de mañana podemos, a lo mejor, y ahí con el marco que si me puede pasar, te pido hermano, si me puedes pasar las interrogantes que tiene la gente, toda la gente que ha participado, 121 personas que nos acompañan hasta esta hora, creo que fueron un poco más hasta hace un momento. Agradecerles como el que más todas las intervenciones, agradecerles su tiempo, su paciencia y su voluntad, estimados y estimadas. Hasta aquí la charla del día de hoy. Yo les agradezco su tiempo y repito, su generosidad. Marco. Y compañeros, buenas noches. Justamente como nos indica Fabián, pues yo recojo todas las inquietudes, le voy a pasar a Fabián. Son varias en estas sesiones y obviamente tal como nos dijo Fabián, para que nos pasen la tarea en una hojita de Word con su nombre, de dónde nos escriben, están trabajando en Mineduc, en Mies, en GATS o en ONGs. Tenemos representantes de todo el país, estaba viendo el formulario de inscripción, están de escuelas, de colegios, de universidades, de municipios, de juntas parroquiales, de Mies, de CDI, de CNH, de acompañamiento familiar, técnicos Mies, técnicos en Mineduc, están DESES, y eso es muy importante. Entonces, Marco, discúlpame, solo me despido. Tenemos vida de artista y tengo una reunión ahora. Me tengo pues, que... listo, Muchas Fabián. gracias. Entonces, ahí estamos hablando, listo. Les mando un abrazo. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Esto nos vemos el día de mañana, sube un ratito el video al Facebook. Buenas noches con todos. Gracias.
Muchas gracias, buenas noches.